Bendiciones. Hoy quiero hablar de un tema que ha estado dando vueltas en el ambiente en estas circunstancias y tiene que ver con el tema escatológico. Cuando se estudia la escatología desde una perspectiva bíblica, hay dos grandes áreas o dos grandes partes de la escatología que los estudiosos han llamado la primera sección como la escatología realizada y la segunda sección como la escatología aún no realizada. Generalmente, la mayoría de pensamiento cristiano, la mayoría de cristianos estamos de acuerdo, coincidimos con la escatología ya realizada, que incluye la profecía antiguo testamentaria en relación al anuncio de la venida del Mesías, del establecimiento del reino, de la salvación, la inclusión de las otras naciones, etc. Estamos de acuerdo, la mayoría de pensamiento cristiano, en la encarnación milagrosa del Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, como lo declara el prólogo de Juan, en el Evangelio de Juan, su vida, su ministerio terrenal, la muerte de cruz y la resurrección de Cristo, su manifestación post-resurrección y su ascensión al cielo, incluso la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, y da inicio el periodo de la iglesia, y hasta ahí llega la escatología realizada. Los eventos posteriores al Pentecostés en el periodo de la iglesia y sobre todo los eventos finales, que son los eventos que narran la Biblia de una manera llena de símbolos y de figuras, no de una manera literal, histórica como quisiéramos, con detalles muy puntuales, sino que está llena de imágenes, de metáforas y de símbolos, como decía, y de signos que hay que interpretar. Es a lo que llamamos hoy escatología aún no realizada, que son eventos futuros que están pendientes de cumplimiento y de consumación. En esta escatología no realizada, y aquí quisiera hacer una subdivisión en la escatología no realizada con los eventos que son certeros o los eventos que son objetivos, los eventos de los que no hay ningún tipo de duda que ocurrirán, y de los eventos de aquellos que están sujetos a algún tipo de lo que yo me voy a permitir llamar conjetura hermenéutica, es decir, que son eventos a los que hay que interpretar y que hay que ir con mucho cuidado para interpretarlos, para no cometer algún tipo de errores. Es decir, dentro de esta escatología no realizada hay cosas que son absolutamente seguras, ciertas, que van a ocurrir y que van a pasar, la Biblia las describe, y otras que hay que interpretar. Entre estas cosas que son absolutamente ciertas y que son muy objetivas y que están muy claras en la Escritura, está, por ejemplo, la muerte de las personas. La Biblia dice en la carta a los Hebreos que está establecido que los hombres mueran. Y nosotros sabemos que eventualmente todos nosotros vamos a morir, que no en esta naturaleza no soporta para mucho tiempo, ¿no? La expectativa de vida de los seres humanos apenas supera los 100 años, dice la Escritura, que los más robustos, dice el Salmo, llegan a 70, 80 años y pues ya son trabajos y una serie de cosas, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos una expectativa de vida de vivir 150 años, yo voy a vivir 200 años, no. De hecho, en los índices de desarrollo humano, las naciones tienen una tasa estadística de expectativa de vida, ¿no? Y eso varía de país a país dependiendo del sistema de salud, la alimentación, la seguridad y otras cosas. Es decir, algo seguro, como dice un aforismo por ahí, lo único seguro en esta vida es la muerte. Pues sí, todos vamos a morir eventualmente, ¿no? De alguna u otra forma. Hay una excepción que menciona la Escritura donde dice que vamos a ser transformados, dice la primera carta de Corintios en el capítulo 15, en un abrir y cerrar de ojos, y esta mortalidad se va a vestir de inmortalidad, haciendo referencia probablemente de ese evento que algunos tomen en vida, ¿no? Esa es una parte, segura. La otra parte es la venida del Señor. Yo tengo mi Biblia abierta y estoy usando ahora la Biblia Reina Valera Contemporánea, una Biblia de edición de estudio, y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba
Ustedes saben, y me gusta esta expresión, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aquí, en los versículos que siguen, que es un trozo relativamente pequeño, han habido muchas interpretaciones, ¿no? Porque dice, sí, pero va a venir como ladrón en la noche para las que no conocen a Cristo y para nosotros sí. Por eso, incluso para nosotros, dice que debemos de velar. Dice en el verso 8, pero nosotros, los que somos del día, debemos de ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de fe, de amor, y sigue diciendo, y unos versos anteriores, en el verso 6, dice, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos. Otra versión dice, velemos, mantengámonos atentos y seamos sobrios, es decir, tenemos que estar pendientes del tema también de la venida del Señor. El Señor va a venir y eso nosotros lo sabemos perfectamente, ¿no? Claro que las interpretaciones que les decía antes, que podemos llamar como conjeturas hermenéuticas de la escatología, han puesto la venida del Señor en diferentes momentos y se han armado como escuelas o enseñanzas, teologías escatológicas distintas, ¿no? Unos que le han puesto diferentes nombres a esas escuelas, pero independientemente de esas líneas de pensamiento, la venida del Señor va a ocurrir. Va a ocurrir. Puede ser que nosotros encajemos, nuestro pensamiento teológico encaje en alguna de ellas, pero en ninguna de ellas, digamos que desmiente o niega la venida del Señor. El Señor va a venir y es lo que Pablo dice, vosotros sabéis que el día del Señor vendrá. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Cuándo va a ser la venida del Señor? No sabemos. Y yo me atrevo a decir que no sabemos y no lo sabremos sino hasta en un instante sumamente corto va a ser ese aviso, pero ya no hay tiempo para nada más, como en la parábola de las vírgenes, donde habían 5 insensatas y 5 prudentes, cuando fue el aviso del evento que ellas estaban esperando, ya no dio tiempo para nada más. Las que estaban preparadas y las que no estaban preparadas, pues no estaban preparadas. Además la Biblia dice en el Evangelio de Mateo que el día ni la hora nadie lo conoce, nadie lo sabe, y en eso ha caído en cada generación, en cada cierto tiempo, han caído diferentes personas en fechar la venida del Señor, en poner diferentes fechas de la venida del Señor. Los últimos eventos que yo recuerdo y que han sido notorios, uno de esos movimientos fue en el año 1988, donde un grupo de cristianos alrededor del mundo dijo que el Señor venía a finales del 88 y no ocurrió nada. Incluso algunas iglesias aquí en Guatemala hicieron vigilia ese día esperando la venida del Señor y no ocurrió. Quiero recordar también eventos como en el 2010, que algunos dijeron que el Señor venía en el 2010. Bueno, antes, algunos dijeron que el Señor venía en el año 2000 y en el cambio de milenio iba a haber eventos catastróficos y una serie de cosas, el famoso Y2K, de los que recordamos esa época, que iban a tronar los sistemas electrónicos y computarizados, y otra vez no ocurrió ese desastre apocalíptico, escatológico que muchos estaban anunciando. Nosotros que vivimos en Guatemala sabemos de las profecías del cambio de la cuenta larga de los mayas en el 2012 y todo lo que se dijo de esas profecías, y otros que han dado otras fechas. El último movimiento del que yo recuerdo que hubo un gran revuelo alrededor tal vez no alrededor del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, en algunos movimientos cristianos en Estados Unidos, y esas oleadas nos llegaron aquí a Centroamérica y particularmente en Guatemala. Fue en el 2015 cuando fue la tétrada ¿cómo se llama? Eclipses lunares en las lunas rojas y los eclipses solares. Es un evento astronómico que pasa cada cierto tiempo en el universo y que algunos lo han relacionado con algunos eventos, y en la historia han pasado ciertas cosas y se han interpretado, ¿no? Se dijo mucho, se predicó mucho, y por lo menos yo leí en el muro de una institución cristiana aquí en Guatemala que publicaron una especie de disculpa porque no había ocurrido nada y ellos habían enfatizado mucho eventos catastróficos alrededor del mundo y que el Señor ya venía y que nos preparáramos. Y en ese post, que creo que después borraron, estaban diciendo de que pues sí, no había pasado nada y que había que seguir orando y cosas así, y que probablemente el Señor, bueno, no dijeron probablemente, sino que en la siguiente tétrada de las lunas rojas, pues el Señor sí iba a venir, antes de eso iba a venir el Señor, etc. Y el siguiente evento es más o menos como en el 2030, de ese siguiente evento astronómico. Es decir, yo no quiero que venga el Señor, claro que quiero que venga el Señor, y recuerdo una anécdota cuando estaba
a punto de casarme, nos íbamos a casar con mi esposa. Yo estaba sumamente emocionado y muy contento por el matrimonio con mi esposa. Estaba absolutamente enamorado y así sigo de mi esposa. Y recuerdo que un grupo de hermanos de la iglesia me hicieron una especie de despedida. Yo me casaba sábado y el miércoles anterior fue la reunión en mi casa. Y uno de los hermanos, en un poco de broma, se acercó y me dijo, hermano, ¿y qué tal si el Señor viene ahorita y usted ya no se casa? Como no sé cuál era en realidad la intención del hermano. Y yo recuerdo que pensé unos segundos y lo que vino a mi mente fue un himno que recuerdo yo escuchar que mi abuelita cantaba. Y el himno, la primera parte dice: oh, qué dicha que viniera hoy, cuando todas mis lágrimas enjugará. Oh, qué dicha que viniera hoy. Pues sí, yo en ese momento pensé, y creo que le dije más o menos las palabras al hermano, pues qué bueno que el Señor venga hoy, eso es lo que más deseamos. No hay otro evento en nuestras vidas más grandioso que la venida del Señor, ¿no? Nuestras luchas, nuestras penas, todo eso terminará. La escatología, hay dos grupos de personas en los eventos escatológicos. Para unos la escatología son buenas noticias y para otros la escatología son malas noticias, ¿no? Dependiendo de qué lado de la historia nosotros estemos. Entonces en el 2015 otra vez ya no hubo nada y en este contexto yo estuve revisando videos y predicaciones del diciembre del 2019. Nadie estaba diciendo nada, nadie estaba enseñando nada. Incluso me han enviado algunos links de algunos pastores y evangelistas que están hablando de la venida del Señor en este contexto y que ya el Señor viene y las interpretaciones del Apocalipsis y cosas así. Y me he puesto a revisar predicaciones y videos, están todos esos en YouTube. Y ellos todavía en enero estaban diciendo que no, que el Señor no venía. Cuando ya empezó a tomar más notoriedad la noticia de la pandemia, no era todavía pandemia, era un problema de China. Y ellos estaban diciendo que no, que ese era un problema pues local y que no era algo así como para asustarnos, ¿no? Unas semanas después están diciendo que ya es el fin del mundo, que esto se acaba, que el Señor ya viene. Y yo estoy pensando, pues sí se ha de acabar, un día esto se va a acabar el mundo. No estoy diciendo que en estas circunstancias no se va a acabar, pero qué bueno, ¿no? Se termina esta historia y para nosotros los que hemos creído en el Señor, pues son buenas noticias, son buenas noticias, ¿no? A mí me gusta mucho la escatología bíblica porque es una escatología de certeza, es una escatología no de dudas, no de miedo. Y quiero poner el ejemplo del fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero los partidos, algunas veces por asuntos de trabajo, por los partidos que a mí me interesa ver de mis equipos a los que yo soy aficionado, no los puedo ver en directo cuando está ocurriendo el partido. Entonces tengo que ver el resumen o tengo que ver la repetición del partido, pero estoy siempre con la inquietud cuánto fue el resultado. Y a veces yo estoy viendo el resumen del partido o estoy viendo todo el partido nuevamente en un reprise. Y ya sé el resultado, ya sé cuál es el resultado. Mi equipo favorito ganó o perdió o fue un empate, pero yo ya sé el resultado. Lo que no sé son los detalles de las jugadas del primer tiempo, del segundo tiempo del fútbol, etc. Pero yo ya sé el resultado final. La escatología cristiana no es una escatología de incertidumbre, no es una escatología de miedo, no es una escatología de duda, sino es una escatología certera. Me encanta cómo termina Apocalipsis, porque Apocalipsis menciona cómo termina todo, ¿no? Hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 20, verso 9, donde están todos los ejércitos de la tierra y Satanás y la bestia y el falso profeta y todos reunidos para atacar al Señor y a sus escogidos. Y hay una pequeña parte del versículo 9 donde dice: y de la presencia del Señor salió fuego y los consume. Y se acabaron todos los enemigos del Señor. Se terminaron. Esa gran batalla que se menciona en el capítulo 12 de Apocalipsis. El Señor manda a Miguel a pelear, al arcángel Miguel a pelear. Y otra vez los ejércitos de Satanás son derrotados. Y a lo largo de toda la historia y de toda la narrativa de Apocalipsis, el diablo tiene una derrota tras otra derrota, hasta que llega la derrota final en el capítulo 20, ¿no? Y tal vez el versículo más triste, en mi opinión, de la escatología cristiana es el verso 15 del capítulo 20, donde dice: y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Previamente había sido lanzado Satanás, la bestia, el falso profeta, habían sido lanzados al lago de fuego y azufre. Y ese es el final muy, muy triste, terriblemente dramático y desastroso, eterno, en un destino eterno para las personas que no están inscritas en el libro de la vida. Por eso tiene sentido lo que Jesús le dice a los discípulos cuando ellos llegan a contarle de milagros, cuando ellos llegan a contarle del poder que habían visto, cuando el Señor los comisionó
para que fueran a predicar de dos en dos. Y el Señor les dice, miren, no se alegren tanto de eso, sino alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y el Señor los lanza a esa perspectiva escatológica, ¿no? Todos nos sentimos muy satisfechos y contentos cuando vemos el obrar de Dios en milagros, en poder, en ciertas cosas, y nos sentimos tan llenos, nos sentimos de una manera tan respaldados, tan cubiertos, tan seguros. Pero nuestra mayor seguridad es tener la certeza de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y ese es un tema de fe, porque yo no puedo decirte en qué página, en qué folio y en qué área del libro de la vida está inscrito mi nombre. No sé si está en orden alfabético el libro de la vida, y no puedo asegurarte que el tuyo esté escrito ahí también. Es algo que el Espíritu de Dios tiene que dar esa seguridad en nosotros. Y luego termina el capítulo 20 de Apocalipsis y Apocalipsis, que ese es el libro al que mucha gente le tiene temor y le tiene miedo y le tiene cierta reserva de angustia. Incluso algunos han tomado la decisión de no enseñarlo, de no predicarlo en sus iglesias porque es un libro que infunde miedo a la gente. Es un error. Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de alegría, porque al final, los últimos capítulos de Apocalipsis, se establece el reino de Dios sin sus enemigos. Todos los enemigos de Dios son derrotados y ese es el resultado final, ¿no? Nosotros no conocemos ahora algunos detalles de esta etapa de la escatología y es lo que genera un poco de ansiedad. Estas circunstancias que estamos viviendo ahora, que son inciertas, generan ansiedad en nuestros corazones, pero para eso tenemos que ir a la palabra del Señor. Y yo te invito, hermano, amigo, a que vayas a la Biblia, que no estés buscando en YouTube, que no estés buscando tanto las predicaciones de las personas, sino que vea tu Biblia, lee tu Biblia. Recién recibí un mensaje de una persona preguntándome algo de Apocalipsis y por eso me motivó también a grabar este video. Y yo lo que le contesté fue, la Biblia es un libro escatológico desde la primera letra de Génesis hasta la última letra de Apocalipsis. Entonces cometemos un error al buscar cosas escatológicas exclusivamente en Apocalipsis. Tenemos que comprender la verdad de las Escrituras de manera completa y eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Así que ánimo. No, la escatología cristiana no es una escatología de miedo, no debe ser una escatología de especulación. Las conjeturas hermenéuticas algunas veces, más que ayudarnos, nos ponen en más miedo, nos ponen en más temor. Por eso la palabra profética más segura a la que debemos hacer caso es a la palabra del Señor. Escuchemos lo que nos enseñan, escuchemos lo que nos dicen, pero debemos de tener un referente principal que debe ser la palabra del Señor. Así que ánimo, Maranata, Cristo viene, va a venir y esas son buenas noticias para nosotros.